Bien, ahora vamos a ver la historia de Roma, ¿de acuerdo? Compartir la pantalla. Un segundo. Roma, Roma. Ah, aquí está. Ya. Otra vez, por favor, me confirman si se ve y comparte el título principal de Roma. Me avisan si no se ve, ¿ya? Sí se ve. Muy bien. Vamos a hablar de Roma entonces. ¿Qué es importante sobre Roma? A ver, si así como Grecia nos dio la democracia, Roma nos dio el derecho, las leyes. Pero ¿cómo surgió este deseo de que Roma necesitaba leyes? Primero, ¿dónde estuvo ubicado Roma? En la península, ¿cómo se le llama? Península Itálica, ¿no? Roma pasó por tres periodos. Primero fue una monarquía, luego fue una república y al final fue un imperio. ¿Quién gobierna en la monarquía? Los reyes. ¿Quién gobierna en la república? Los cónsules. ¿Y quién gobierna en el imperio? Los emperadores. Monarquía, república e imperio romano. ¿Qué aportaron los romanos para la humanidad? El derecho. Pero no solo el derecho, también el latín, la república, el cristianismo. Al final ellos aceptaron el cristianismo, pero lo más importante es el derecho romano. Y también, claro, está la ingeniería civil, esos enormes coliseos, teatros y anfiteatros que han hecho, no pueden pasar desapercibidos. La historia mitológica de Roma nos habla de la leyenda de dos niños que fueron amamantados por una loba al ser abandonados. La leyenda famosa, tú la conoces, Rómulo y Remo. Sin embargo, Rómulo mató a su hermano Remo y Rómulo pasó a ser el primer rey de Roma. Pero no es importante hablar mucho de la monarquía. Lo que pasa es que el último rey de Roma se portó tan mal, en realidad su sobrino era el malcriado porque paraba violando a las mujeres más prestigiosas de Roma. Muchas de estas mujeres se suicidaban por este sobrino de este rey llamado Lucio Tarquino. Su sobrino se llamaba Tarquino Colatino. Entonces la gente molesta le dijo, vamos, que ya no queremos reyes, que mucho abuso, queremos algo mejor. Entonces se implanta ahí recién la República, ya por el año 509 antes de Cristo. En la República ya no van a gobernar los reyes, ¿de acuerdo? Los que van a gobernar son los cónsules. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que no solamente los cónsules van a gobernar, también va a gobernar el Senado y los comicios. A ver, esta diapositiva yo te la dejo para que leas, es muy interesante, yo te recomiendo que leas los detalles entre el cónsul, Senado y los comicios. Cónsul es como decir ahorita un presidente, como decir Vizcarra, pero en realidad era una magistratura mayor, ¿de acuerdo? Y era lo que conocemos como el poder ejecutivo. Tomaba las decisiones más importantes del Estado en la República Romana. Ahora, el Senado era como decir ahorita el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el presidente no puede hacer lo que le da la gana, el Congreso y el Senado. El Senado, por eso, sus decisiones no pueden ser necesariamente óptimas. Entonces le aconseja, lo asesora en las decisiones del cónsul y de otras magistraturas, ¿no? El consulado es una magistratura. A tu barrio, a mi barrio, no sé, no hay nadie. Bueno, ahí debería de haber comicios, ¿no? Asambleas que representan al pueblo romano. Los comicios son asambleas de opinión, ¿no? Habían varios tipos de comicios, ¿no? La asamblea centurial, la asamblea tribal, ¿no? Etcétera. Muy bien. Habían otras magistraturas menores también, como el pretor, el censor, el, el cuestor. La palabra cuestor viene de cuánto cuesta algo, ¿no? El cuestor es el que te administraba los impuestos. Y el censor, ¿no? Cuando me preguntaron cuánto somos. Esa es otra magistratura. Los censores cuentan a la gente, los cuestores. No sé si alguna vez has escuchado hablar del pretor Poncio Pilatos. Claro, es el que hizo el juicio a Jesús. Así es, los pretores hacen justicia. Esos son los funcionarios que gobiernan en la llamada República Romana. Chicos, hasta aquí. Quisiera que me ayudes con esta pregunta. Vamos. Acá sí vamos a tener varias preguntas a cada rato. ¿Ya? La organización política de Roma durante la República estaba conformada por las siguientes instituciones. Si has estado atento al minuto que hace un instante te mencioné, ¿cuáles son las más importantes de estas instituciones?
Me prende su micro y me lo dice. Las más importantes serían... Uy, lo siento. Ahí sería la clave cónsul, senado y asambleas. Acuérdense que son las tres más importantes. Cónsul, senado y asambleas. ¿Ya? ¿Estaban atentos a eso? Ah, chicos, disculpen. ¿Alguien me puede decir si se está viendo bien la diapositiva? Porque yo creo que acá no. No, no. ¿No se ve la diapositiva? No, No, sí se ve, pero no, creo que se ve otra pregunta. Ajá. Ah, ya. Lo siento, lo siento. Ahora sí. A ver, ahora Ok. Ahora sí, lo siento. Ya, esta tecnología, estoy peleando con la tecnología. Ya, entonces, ahora sí. Ya. Las organizaciones políticas de Roma más importantes están Consul, Senado y Asamblea. Ya. Y a ver, y la que estaban ustedes leyendo, a ver, ahí está, los pretores. ¿Qué función tenían los pretores? Como Poncio Pilatos, te puse el ejemplo. La B. la ve. Claro, los que hacen la justicia y a la vez gobiernan provincias. Por ejemplo, Poncio Pilatos gobernaba la provincia de Galilea, ¿verdad? Muy bien, seguimos. En el caso teníamos una sociedad dividida en clases sociales. Los más poderosos y ricos se les llama los patricios, mientras que los pobres, bueno, no, los comunes eran los plebeyos. También podemos hablar de que habían esclavos, pero también existían los clientes. Profe, no entiendo que eso era un cliente. El cliente es el que va y compra en la tienda. No, un cliente es un plebeyo que se ha hecho amigo de un patricio. Ah, mírame, o sea, un pobre se hace amigo de un poderoso. ¿Y con qué objetivo? Buscar beneficios. Nunca habrá estacionamiento, se encarga de limpiar los carros a los congresistas, siempre ¿no? los respetan, les hacen salud, tal vez porque busca que algún día el congresista le haga un favor o alguna empresa, suele pasar, ¿no? No sé si alguna vez en tu colegio te pasó que había el horna que siempre lo agarraban de bullying, ¿no? Le quitaban su pan en el recreo, ¿no? Pobrecito, pero al mismo tiempo también existe el matón del colegio, ¿no? El gordo, el gigantón, ¿no? Entonces, a veces ocurre de que el tonto, el que siempre le hacen bullying, se hace amigo del matón del colegio, entonces se convierte en su cliente, el que lo protege, el que lo ayuda a que ya nada lo fastidien al recreo, pero a cambio le tiene que invitar su pan, por ejemplo. Entonces, así serían los clientes, un plebeyo que se apoya y busca la protección de un patricio. Pero los que tenían los mejores privilegios, ya saben que eran los grupos patricios. Y esto fue un problema también, porque hay una desigualdad terrible en la República Romana. ¿Qué tanta desigualdad había? A los plebeyos los mandaban a la guerra. A los plebeyos, sí. A los plebeyos los mandaban a pelear. Y los patricios, bien, se quedaban en casa. ¿En qué casa? En la casa de los plebeyos, cuidando a su esposa y a sus hijos. ¿Te das cuenta? Cuando los plebeyos regresaban de las guerras, encontraban el patricio en la cama de su esposa con más hijos de cuando se había ido. Esto no puede ser. Nos rajamos la vida por Roma, peleamos por estos patricios para que así nos paguen. Oye, tú, Patricio, quiero igualdad. ¿Qué cosa? ¿Igualdad? ¿Qué es eso? Igualdad, pues, que todo lo que tú tienes lo compartas entre nosotros. No quiero. ¿Por qué no? Porque no, pues, o sea, no, tú para mí eres nada, tú eres una chusma, que te voy a dar lo que yo tengo. Ustedes son plebeyos, ubícate. Ah, ya está bien, no me vas a dar la igualdad. Muchachos, somos mayoría. Como los patricios nos han humillado tanto tiempo, la única solución que nos queda, ¿cuál es? Huir de Roma. Vámonos, abandonemos Italia. Y esto ocurrió. Alucina que todos los plebeyos se fueron de Italia a vivir al norte, a la zona del Monte Sacro, ¿no? Es como que todo Venezuela se venga a vivir al Perú por los problemas, etcétera. Entonces, los patricios ahora sí se preocuparon. Oye, esa gente lo decía en serio. Se están largando. ¿Y ahora qué hacemos nosotros sin los plebeyos? Por favor, regresen. Y los plebeyos dijeron, ¿por qué quieres que regresemos? Te prometemos que te vamos a dar igualdad. ¿Así? No, gracias. No, de verdad, plebeyo, discúlpanos que nos hemos portado tan mal con ustedes. Ya está bien, solo porque ustedes no nos los piden. Así fue como los plebeyos lograron la igualdad que tanto buscaban. Esta diapositiva va a ser muy interesante que tú la leas después, porque
Aquí están todas las leyes que se dio para que los plebeyos y patricios logren esa igualdad que buscaban. Todo empezó con la famosa ley de las 12 tablas, que fue la primera evidencia de derecho escrito, la primera muestra de derecho escrito, en donde se establecen otras leyes, como por ejemplo la ley Canuleia. Por ejemplo, cuando tú te enamoras de un pobre diablo, de alguien que no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Por ejemplo, y tú eres pues de tu casa, ¿no? Tú vives en la Molina y el otro, no sé, vive, no sé, un Canto Grande, yo qué sé. Pero así es el amor, pues tú te puedes haber enamorado de otra clase social, pero en la época de Roma no te permitían que te cases. Entre diferentes clases sociales no te podías casar, pero con la ley Canuleia ya se va a permitir este matrimonio entre diferentes, a favor de los plebeyos, ¿no? Por ejemplo, ahí está la ley Canuleia, la ley Licinia, en la que la ley Licinia también es interesante. Uno de los dos ser de origen plebeyo, ¿no? O sea, podía ser alguien que venía de la sociedad más baja, ¿no? Y ahí están las otras leyes que yo te dejo para que analices. ¿Ya? Sobre todo la ley de las 12 tablas, no te olvides que fue la primera evidencia de un derecho escrito. Muy bien, si han logrado lo que tanto buscaban, la igualdad, ¿y ahora qué cosa va a pasar? Bueno, si lograron la igualdad, ahora están contentos todos, ¿cierto? Sí, antes de ver cómo celebraban esa felicidad, quisiera que leamos esta pregunta, chicos. A ver. En la República hubo conflictos entre patricios y plebeyos. Ok. Respecto de la lucha por la obtención de derechos, la ley Canuleia o como consecuencia, lean y me dicen la clave, por favor. Tú ya sabes la respuesta, solamente tienes que leer la clave que te traduce esa respuesta. La ley Canuleia, yo te dije que era el matrimonio que se permite entre patricios y plebeyos. Entonces la clave sería la E, la unión entre dos grupos diferenciados dentro de la organización social. ¿Ya? Vamos con esta, a ver. Sobre la ley de las 12 tablas, puede decirse que redujo la discriminación que había entre la sociedad romana. ¿Por qué decimos que redujo la discriminación? La D. Dedo. Ajá, vamos a ver, dedo. Sí, correcto, la clave es dedo, otorgaba la igualdad jurídica a los plebeyos. Muy bien, esa igualdad se consiguió porque se habían escapado, ¿no? Al monte Santo. Muy bien, entonces, hasta ahí, todo perfecto. Seguimos. Te dije que como ya tienen igualdad, los patricios y los plebeyos están felices. ¿Y cómo celebran su felicidad si no hay internet, ni televisión, ni para ir al cine? Lo celebran yendo a las guerras. Claro, los plebeyos se aburren si no van a las guerras. Ahora sí, patricios, vamos a las guerras y pelearemos como siempre por ustedes, porque ahora sé que tú me vas a dar las tierras que conquistemos. Se produjo justamente algunas guerras importantes como las guerras púnicas. ¿Entre quiénes fueron las guerras púnicas? Entre los romanos contra los cartagineses. Cartago, si tú ves el mapa de la derecha, Cartago era una colonia de los fenicios que estaba ubicado en Grecia. La parte verde era Cartago, la parte naranja era Roma, y ambos, como estaban mirándose frente a frente, se empezaron a resentir porque ambos querían controlar un mar por un tema comercial. Ya saben qué mar, ¿verdad? El mar, ¿qué mar? El mar de Grau, no, el mar Mediterráneo. Las guerras púnicas fueron 3 y las ganó Roma. Roma ganó las 3 guerras púnicas a los cartagineses. Ya ahí está un mejor mapa. La primera la ganó Roma, la segunda la ganó Roma, la tercera la ganó Roma. Recuerda que lo que me interesa es que aprendamos más las causas y las consecuencias. Si Roma finalmente ganó las guerras a Cartago, pero ojo, antes de que te diga detalles sobre las consecuencias, los romanos también conquistaron a los griegos. Los romanos conquistaron todo Italia. O sea, no solamente fue la guerra contra Cartago, sino también a la Magna Grecia, ¿no? La Magna Grecia, que es una colonia griega en Italia, aparte de la bota de Italia. ¿Te acuerdas que hace un rato te hablé de Grecia, que también habían colonizado
esa parte de Italia. A todos ellos también los derrotaron. Entonces, los romanos se expandieron. ¿Qué tanto se expandieron? Se expandieron 8 veces, o sea, octuplicaron su territorio. ¡Hala, qué chévere! Qué interesantes los romanos, qué guerreros! Pero el problema es que las tierras conquistaron, ¿de quién deberían de ser? ¿De los patricios? ¿De los plebeyos? ¿O de los dos? Bueno, profesor, de los dos, pues no, porque acuérdate de las leyes que habían conseguido hace un rato, te conté esto, ¿no? Las leyes de igualdad. Sin embargo, los patricios se olvidaron de su pueblo y se apoderaron de todas las tierras solo para los patricios. Qué mal, profe. O sea que los plebeyos fueron otra vez marginados. Así es. Consecuencias de las conquistas romanas. Roma será la primera potencia mundial sobre el mar Mediterráneo. Otra, los patricios van a controlar las tierras públicas, el ager publicus, discriminando a los plebeyos. Entonces eso también generó que la plebe se resienta y busque nuevamente reivindicación. Y ahí es donde estallan las guerras civiles. Va a haber ahorita guerras civiles, cuidado, prepárense, pero para entrar a la guerra, leamos esta pregunta. ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas entonces, según lo que te dije hace un instante? Principal resultado o consecuencia también se puede leer. La A. Por supuesto, rapidísimo se sacaba la clave. La hegemonía romana en el comercio del mar Mediterráneo. Muy bien. Profe, ¿en verdad va a haber guerra? Sí. ¿Entre quiénes? Roma ¿versus quién? Está difícil, profe. Roma versus Roma. ¿Qué? ¿En serio? ¿Roma contra Roma? Claro, los ricos contra los pobres. Oh, lucha de clases sociales, sí. Patricios contra plebeyos. ¿Y por qué? Ya te dije, pues los patricios no les dieron sus privilegios a los plebeyos. Después de las guerras púnicas, entre ellos nomás se querían quedar otra vez con las tierras. Para los plebeyos esto era humillante, pero al mismo tiempo hubo una esperanza. ¿Cuál era la esperanza que tenían los plebeyos? Aparecen los famosos hermanos Graco. ¿Quiénes eran los hermanos Graco? Eran unos tribunos de la plebe. Recuerda que los tribunos de la plebe son unos políticos que defienden al pueblo, por eso tribunos de la plebe. Defiendo a mi plebe, a los plebeyos. Eh, eh, Tiberio y Cayo Graco eran los nombres de esos hermanos. Ambos decidieron dar leyes a favor de los pobres, porque por eso se llaman tribunos de la plebe. Para los plebeyos son sus leyes. Una de las reformas que dieron, por ejemplo, fue la ley agraria. ¿En qué consiste? Repartir las tierras a los plebeyos y quitársela a los patricios por haberse apoderado de más tierras de lo normal. Chévere. Otra, la ley frumentaria. ¿De qué tratará esa ley? Con F, frumentaria. Consiste en que el precio del trigo tiene que venderse a precio de costo, sin ganancia, sin margen de ganancia. O sea que el que vende el trigo no puede ganar más que el precio de costo. ¿Y con qué objetivo se hace esa ley? Para que como el trigo va a costar siempre barato, no ves que solo se vende al precio de costo, el pan siempre cueste más barato y así vaya más pan para los pobres. Está buena la ley entonces. Y también la ley militar, que consiste en que el Estado le tiene que dar sus armas a los soldados de Roma. Antes, cuando te mandaban a la guerra, tú por tu cuenta tenías que buscar tus armas, tu propio uniforme. ¡Qué injusticia! Con esta ley militar, el Estado se va a encargar de darle las armas a los plebeyos cuando vayan a la guerra. Una pregunta, si los hermanos Graco están haciendo reformas a favor de los plebeyos, ¿quiénes los odiaron? Obviamente los odiaron los patricios. ¿Verdad? ¿Y qué les pasó por eso? Los asesinaron. ¿En serio? Asesinaron a los hermanos Graco. Pasaron así a la historia. Entonces la bronca continúa. La pelea entre los ricos y los pobres. Los populares versus los optimates. Así viene en una pregunta de San Marcos. Todo el mundo murió. ¿Qué es eso, profesor? Populares, optimates. Son los partidos políticos que ellos habían establecido. El Partido Popular, es decir, de los plebeyos, los populares, versus los óptimos, o sea, la gente, ¿no? La gente de clase, la gente bien ubicada en su puesto social, los optimates, ¿no? O los patricios, si quieres recordarlos de manera más sencilla. Listo, empieza la Primera Guerra Civil. Mario contra Sila. Mario representa a los plebeyos, Sila representa a los patricios. Ganó Sila. O sea, ¿ganaron los patricios? Sí, ganó Sila. Oh, qué pena, pobres plebeyos, se fregan. Pero mientras los patricios están celebrando que Sila ha vencido, o sea, los patricios, los optimates han vencido, ocurrió esto, aparece un triunvirato. Un triunvirato es de 3, profesor, obviamente, no va a ser de 2. Entonces, el triunvirato lo integraba Pompeyo, Craso y Julio César. Profe, un ratito.
¿Ese triunvirato con qué objetivo surge? Te digo el objetivo. El triunvirato se da para apoyar a los patricios o plebeyos. El triunvirato se forma para apoyar a los plebeyos. Ah, chévere, profe, me caen bien entonces. Vamos a apoyar a los que tienen menos. Pompeyo, Craso y Julio César. Craso tuvo un problema y dejó el triunvirato. Ay, qué problemón este Craso. Solo me queda Pompeyo y Julio César. Bueno, con dos también se puede lograr las cosas. Pompeyo cometió un grave error. ¿Qué hizo Pompeyo? Traicionó el objetivo y se unió a los ricos. Pompeyo se une a los patricios. Por eso es que ¿quién quería matar a Pompeyo por haber hecho semejante traición? Julio César. Y como Julio César lo enfrentó a Pompeyo, esta será la Segunda Guerra Civil. Vamos otra vez. Fueron 3 guerras civiles, otra vez para que no se olvide. La primera fue Mario y Sila. ¿Quién ganó? Dije, Sila, el patricio. Pero mientras celebraban, surge el primer triunvirato. Sin embargo, de los 3 solo quedaron 2, Pompeyo y Julio César. Pero el traidor aquí, ¿quién fue? Pompeyo, por haberse unido a los patricios. Julio César lo enfrentó en la llamada Segunda Guerra Civil. ¿Quién ganó? Ganó Julio César. Julio César, ¿en dónde lo enfrentó a Pompeyo Julio César? En Egipto. Ese Pompeyo se había escapado de Egipto. Julio César fue atrás de él. Lo derrotó en la batalla de Farsalia. Como estaba en Egipto, Julio César decidió conocer a la reina de Egipto. Se deben de recordarse quién era, ¿verdad? Cleopatra. Cleopatra, claro, me suena, profe, Cleopatra. Cleopatra lo vio a Julio César la miró a Cleopatra y Cleopatra le dijo, me gustas, ¿quieres pasar una noche conmigo, Julio César? Bueno, Julio César lo pensó y dijo, está bien, flaca, pero solo una noche, porque ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo que hacer en mi país, así es que mañana me voy. Cleopatra pensaba que era broma. Al día siguiente amanecieron los dos. Julio César se levantó de la cama, se cambió, se despidió y se regresó a Roma. Cleopatra no lo podía creer. O sea que solamente me usaste para una noche, Julio César. Así es, reina. Gracias por la divertida noche que tuvimos, pero yo he decidido ir a Roma por mi pueblo. Mi pueblo me necesita. Julio César, amado por los plebeyos como nadie lo amó. Julio César le quitó las tierras a los patricios, se las repartió a los pobres y estableció la dictadura. Profe, pero dictadura es una mala palabra. ¿Quién te ha dicho que dictadura es una mala palabra? La dictadura nació en Roma como una necesidad para arreglar los problemas que no se solucionan en otras circunstancias políticas. Pero o sea, la dictadura es una magistratura extraordinaria que cualquier romano podía ejercer por un tiempo de 6 meses solamente. Acuérdate que Roma estaba en una crisis de guerras civiles, por eso es que Julio César se proclama un dictador, pero con el objetivo de ayudar a los pobres, con el objetivo de hacerlo a su manera, violenta, pero con objetivos de ayudar al plebeyo. ¿Quién odiaba a Julio César por todo lo que está pasando? Los patricios. Y como los patricios lo odiaban, lo asesinaron. ¿De verdad? Lo asesinaron. 27 puñaladas le metieron en la puerta del Senado cuando él estaba saliendo, después de haber conversado amenamente con estos patricios. Los patricios lo emboscaron, lo rodearon y ¿no? Con cuchillos esos de pelar chanchos, bla, bla. Y así lo mataron a Julio César. Los patricios hicieron fiesta, pero no sabían que surgirá el segundo triunvirato. Otra vez, este nuevo triunvirato a favor de los plebeyos. Bacán. ¿Quiénes son? Marco Antonio, Lépido y Octavio. Como siempre, algo pasa y Lépido abandonó el triunvirato. O Lépido, vete nomás. Queda Marco Antonio y Octavio. Adivina dónde se fue Marco Antonio. A Egipto. Prometió que solamente iría a controlar Egipto, pero conoció a Cleopatra. Profe, pero Cleopatra, ¿quién intentó seducir hace un rato, me dijo? A Julio César. Julio César, con cabeza fría, no se dejó seducir. Pero Marco Antonio cayó toditito rendido a los pies de Cleopatra. La belleza de Cleopatra hizo que Marco Antonio no resistiera más. Se casó con ella, a su profesor. Está bien para una noche, pero casarse con una egipcia siendo tú romano, para que veas. Por eso es que Octavio no lo aguantó y le hizo la guerra a Marco Antonio. Esta sería la tercera guerra civil. La tercera guerra civil, ¿entre quién, repito? Ahí está, Octavio y Marco Antonio. ¿Quién crees que ganó? Ganó Octavio. Y como Octavio ganó, decidió ponerle fin a la república y crear el llamado Imperio Romano. Así es como Octavio se convierte en el primer emperador de nombre Augusto. Augusto, el primer emperador de Roma.
Bien, antes de entrar a los más grandes emperadores, por favor, esta pregunta. Esa pregunta parece difícil, pero está muy fácil. A ver, lúcete. Ujú. Ya. Ya, yo todavía no la leo. A ver, un ratito. La ley estuvo enmarcada en los conflictos sociales y políticos. Es que en la parte final viene la pregunta. En la República Romana se enfrentaron dos grupos políticos. Patricios y plebeyos, profe. Sí, pero acuérdate que cuando hablamos en términos políticos, serían, como tú muy bien has dicho, la optimates y populares. Ahí está, no te olvides. Esta te voy a pasar esta GPT más tarde a mi grupo WhatsApp para que puedas volver a leerlas con detalle. En el Imperio Romano, que empieza desde el año 27 a.C. y se muere en el 476 después de Cristo, van a gobernar un montón de emperadores. Para tu examen de admisión, al menos apréndete 3 importantes emperadores. Bueno, bueno, vamos a aprendernos unos 6 emperadores mejor. Augusto es importante porque fue el primer emperador. Augusto, acuérdate que antes había sido Octavio. ¿Quieres que te cuente el máximo secreto de Octavio? Dígalo, profe. Octavio había sido el hijo adoptivo de Julio César. Que los romanos no tenían vergüenza de adoptar para nada. Ellos no se arrochaban a adoptar hijos, lo querían igualito, como si fuera de su sangre. Entonces, Octavio era el hijo adoptivo de Julio César, que se convirtió luego en el primer emperador, no lo olvides, Augusto. En el gobierno de Augusto nunca hubo una paz como en ninguna otra época. La paz augusta, por eso se llama. En esta época nació Jesucristo. Jesucristo nació en el gobierno de Augusto. ¿Y en qué gobierno mataron a Cristo y lo crucificaron? En el gobierno de Tiberio. El gobierno de Tiberio, que es el que reemplaza a Augusto. Tiberio era un pedófilo, en realidad, sí, con sus 4, o sea, con todas sus letras. Era un maldito desgraciado y hasta asesinaba a los niños después de haber abusado de ellos para que no cuenten a sus papás de regreso a casa lo que había hecho el emperador. Menos mal que se murió. Llegó Calígula. Era el peor de todos. Calígula embarazó a su hermana y luego le hizo abortar para ver cómo se pierde un hijo. Él nunca había visto un aborto, tenía mucha curiosidad. Luego decidió nombrar a su caballo cónsul y como empezó a quedarse sin pelo, obligó a que todos los romanos se rapen la cabeza, ¿no? Cuando estaba de mal humor, el primero que veía lo mandaba a asesinar. Estaba loco Calígula. Que venga Claudio. Claudio era un baboso, tenía pues un problema en la boca que botaba baba todos los días. Hasta su esposa Mesalina lo engañó. ¿Adivina con quién? Con todo el batallón. De verdad, con todo el batallón de Claudio. Es más, Mesalina retó a la prostituta campeona de Roma a que ella podía pasar con toda una noche con más soldados. La prostituta campeona, humillada, decidió afrontar el reto. Entonces eran 2 olas de soldados, ¿no? Entre la prostituta reina y Mesalina, la esposa de Claudio, a 3 de la mañana, 4 de la mañana, todo iba normal. Los soldados iban, salían, y cuando ya a 5 de la mañana la prostituta campeona tiró la toalla, ya no puedo más, dijo. Mientras que Mesalina salió y dijo, yo recién estoy calentando. Cuando Claudio se enteró al día siguiente de lo sucedido, la mandó a matar a Mesalina. Con esos emperadores que hemos tenido, ¿tú vas a respetar el imperio romano? La verdad yo no. Que se muera. Vino Nerón, ese Nerón, mandó a incendiar Roma y para colmo le echó la culpa a los cristianos, iniciándose las primeras persecuciones. Acá te dejo algunos otros emperadores importantes, sobre todo estos 3 que se caracterizaron por perseguir a los pobres cristianos. Los cristianos eran enemigos de Roma. Sin embargo, esto es muy curioso. En la última parte, estos 2 emperadores toleraron el cristianismo, Constantino y Teodosio. Constantino con el famoso Edicto de Milán, el Edicto de Milán, en el que se consideró que los cristianos ya no van a ser más perseguidos. Mientras que Teodosio, que ojo con este dato, Teodosio fue el último emperador de Roma, acordó que se declare oficial el cristianismo. La religión cristiana se considera, a ver, nuevamente, Constantino es importante porque es el emperador que decidió dejar de perseguir a los cristianos con el edicto de Milán. ¿Y por qué dejó de perseguirlos? Porque se dio cuenta que cada día habían más cristianos en Roma. Y es que la religión cristiana es maravillosa, tiene una filosofía que te cautiva. Amar a tu enemigo. Dios ama tanto al emperador como al esclavo. O sea, díselo a un esclavo romano eso, que para tu Dios
¿yo valgo tanto como el emperador de Roma? Sí, hijo. Solo te entrégate a Dios y Él va a amarte. Oh, yo soy un esclavo romano y nunca había escuchado que tu religión me ama a mí tanto como al emperador. Sí, así es, hijo de Dios. Además, para mi Dios Jehová, el emperador de Roma no es nada, porque las conquistas que el emperador ha hecho en la tierra no valen nada. Las verdaderas conquistas son las que se consiguen en el reino de los cielos. Entonces, era una filosofía cristiana muy fuerte. Por eso Constantino tuvo que aceptar el cristianismo y Teodosio decidió oficializarlo como culto legal de Roma. Teodosio dividió el Imperio Romano en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Y así termina la historia de Roma, porque llegaron los bárbaros y conquistaron Roma. A ver, acuérdate que había dos Romas, la de Occidente y la de Oriente. ¿Quién me puede decir cuál de estas dos Romas invadieron los bárbaros? ¿Cuál de las dos Romas cayó a manos de los bárbaros? ¿La verde o la amarilla? O sea, ¿la verde de Occidente o la Roma de Oriente? Repítemelo. La Roma de Occidente. Esa fue la Roma que vencieron los bárbaros. Mientras que la Roma de Oriente siguió existiendo durante toda la... Bien, muchachos. Listo. Se acabó. En la próxima semana haremos historia del Perú. Acuérdense que yo no me olvido de lo que está pendiente. Tiahuanaco, Huari, me parece que faltaba. Chimú y los incas. ¿De acuerdo? Bien. En una hora yo les envío ya sus PPT para que puedan ya tener estos conocimientos que les he brindado el día de hoy. Nada, es todo. Cuídense bastante y nos vemos